Campeonatos del Mundo de Fútbol de Brasil de 2014. Ok. Mi criterio de validación es que la gente que estuviera viendo por televisión de pago el partido de fútbol no cantaran el gol antes de que nuestra plataforma online lo estuviera. O sea, el workshop de Kubernetes empezará desde cómo instalar un minikube en tu local para poder jugar y divertirse. De Kubernetes, de poder hacer es que tienes un Kubernetes destroy y volver a empezar. O sea, no tengas miedo, vuelve a empezar. Si te equivocas, lo destruyes y vuelves a empezar. Nuestro rol ha pasado de ser aquellos sysadmins que iban con el cable y que estábamos... a mí me regalaban, por ejemplo, un forro polar. Entrar al data center era muy frío. Bienvenido a Efecto Performance. Soy John Osorio, Performance Test Manager, y te invito a cultivar cultura que trascienda roles, donde educamos, empoderamos y fomentamos colaboración, destacando la importancia de las pruebas de performance en el ciclo de vida de desarrollo de software. Ven y compartamos historias de éxito reales y exploremos nuevos aprendizajes. Efecto Performance, donde el performance se encuentra con la posibilidad en cada episodio. Bienvenidos, gente, a otro emocionante episodio de Efecto Performance. Como bien saben mi lema, en el mundo de la tecnología, entre más nos apoyemos todos juntos, más creceremos como profesionales. Mi nombre es John Osorio, soy Performance Test Manager, y en el episodio de hoy vamos a conversar sobre entornos elásticos, sistemas en la nube. Vamos a aprender qué es eso de Kubernetes que tanto han estado mencionando en el mercado y cómo nosotros como Performance Testers, qué hacemos con todo eso, cómo lo medimos, cómo lo usamos. Y para todo eso hemos traído a una invitada súper especial, una invitada apasionada por las matemáticas, con más de 20 años de experiencia en ingeniería de performance y últimamente dándole mucha fuerza a la cultura de DevOps. Ella es experta en alta disponibilidad, en escalabilidad de sistemas, le encanta trabajar e incluir e integrar a la mujer en el mundo de TI, y en pocas palabras, digamos que lo que conozco de ella es una gran speaker, es una gran conferencista, se mantiene, yo creo que hace como 50 conferencias al año, y es un honor tenerla aquí con nosotros el día de hoy. Almu, ¿cómo estás? Es un honor que me hayas invitado. Muchas gracias por acompañarnos aquí hoy en Efecto Performance. Vamos a conversar un poquito de todos esos temas de la nube, pero antes de entrar en el tema del día de hoy, tengo dos preguntas por hacerte. Primera pregunta, ¿quién es Almudena Vivanco? Pues Almudena Vivanco, que soy yo, pues una mujer de mediana edad ya, 48 años, con lo cual tengo experiencia en tecnología desde hace 23, 24 años. He visto muchas cosas, pero que mi background, como bien decías, es de matemáticas. Yo estudié matemáticas en la Universidad de Oviedo, hice computación, con lo cual toda la parte de complejidad de algoritmos, de números, teoría de la información, de muestras, siempre me ha gustado. Entonces, cuando empecé como programadora en C Sharp, y cuando me dieron la oportunidad o me enseñaron, como a los 2 o 3 años, de enseñar algo de performance, de la parte de cómo probar un sistema si estaba disponible, toda la parte de modelado, pues me sedujo porque se parecía mucho a lo que yo hacía en la carrera. Me gustó mucho poder aplicar toda la parte de matemáticas que yo conocía, poder aplicarla a mi trabajo. Creo que ese es el gran aliciente y por qué yo estoy enamorada de mi trabajo, porque se centra en lo que siempre me ha gustado, que son las matemáticas, y en eso, pues hacer la disponibilidad del sistema. También, algo más de mí, soy gamer, con lo cual juego bastante online. Tengo mi canal de Twitch, por si alguien quiere verlo. Intento participar en cualquier parte de tecnología que involucre a la mujer, de STEM o de ingeniería, de lo que aquello, en lo que realmente no haya tantas personas, no haya tantas mujeres relevantes en esa tecnología o en ese ambiente.
por lo que creo que hacer un role modeling para mujeres jóvenes es importante para mí. Y aparte de gamer, pues estudié música también, hice la carrera de música, que creo que salió el otro día en un post tuyo. Y poco más, no lo sé, no sé qué más decir de mí. Ah, bueno, ¿dónde trabajo? Schwarz Digits. Trabajo en un supermercado ahora mismo, el segundo más grande del mundo, el primero más grande en Europa, Ok. con lo cual tengo muchísimos clientes, muchísimos usuarios, muchísimo tráfico. O sea, muy buen tema de performance ahí el que tienes que estar trabajando día a día, ¿cierto? Sí, y que durante el periodo de COVID, de la pandemia, fue muy relevante, porque era esencial. Un supermercado, la gente tiene que poder comprar, la gente tiene que poder comprar con seguridad, pues intentando eliminar cualquier contacto, ¿no? Del contactless, pues eliminar contacto en la caja, eliminar contacto en las cajas del supermercado. Entonces, durante el COVID fue un periodo bastante divertido para mí, muy divertido. Claro, me imagino. Bueno, Almu, y la segunda pregunta antes de empezar nuestro tema el día de hoy. ¿Qué entiendes o qué se te viene a la mente cuando escuchas las palabras efecto performance? Pues efecto performance a mí me gustaría que fuera una corriente. Quiero decir, has abierto el camino en español, que es muy importante, eh, dar, eh, dar voz a todas estas personas que trabajamos en performance desde hace mucho tiempo y que realmente no tenemos un sitio donde contar nuestras penurias o decir qué es lo importante. O sea, el performance muchas veces hace 20 años estaba relegado a algo secundario, a un check de alguien que tenía que hacer una checklist y tenía que pasar por ahí, a algo ahora que es importante para muchos productos, para muchos negocios, que están en la nube, que están escalables y les viene luego una factura gigantesca. Entonces se acuerdan del de performance, dices, Ay, no, sí, ajuéstame esto. Entonces dar eso, voz a los problemas del día a día en la tecnología. justamente mencionaste uno de los dolores que ocurre en nuestra industria, es que la mayoría de los clientes sienten que realizar pruebas de performance es muy costoso, pero no dimensionan el costo que pueden tener las consecuencias de no hacerlo. Y es algo muy típico que se vive. Listo, Almu. Ya con estas dos preguntas calentamos, digamos que nuestra charla, nuestra conversación y vamos a empezar con la pregunta obligatoria. ¿Qué es Kubernetes? Porque todo el mundo está hablando de Kubernetes. ¿Qué es eso? ¿Eso cómo se come? Kubernetes es un dolor de cabeza. Empecemos por ahí. Yo lo digo, o sea, de hecho hoy leía un artículo que decía que había muchos expertos en el 2020, cuando empezó el hype de Kubernetes, que decían que iba a ser una plataforma que iba a durar solo unos cuantos años porque se iba a estandarizar y que iba a ser adoptada en general. Y no ha pasado eso. Justamente ha pasado todo lo contrario. Kubernetes es una plataforma portable, y portable, que quiere decir que la puedes llevar desde un monolito, desde tu data center hasta la nube pública, la nube privada, el local, está en cualquier sitio. Es extensible de código abierto. O sea, Kubernetes es un proyecto dentro de la CNCF, siempre lo digo mal en español, de la CNCF, con lo cual se puede contribuir, se puede mantener, es de código abierto. Lo que pasa que obviamente está muy empujado por Google, que fue quien lo creó. Ok. Google lo liberó en 2014-2015, creo que fue así. Y realmente Kubernetes por sí solo simplemente es lo que diríamos un orquestador, un centrado de contenedores, pero ¿qué ha pasado? Pues que ha evolucionado, porque tú para correr una aplicación en tu Kubernetes no necesitas solo un contenedor, necesitas muchas más cosas. Ok. ¿Qué ha pasado entonces? Que se ha creado un ecosistema de herramientas alrededor de Kubernetes, que es lo que realmente es el dolor de cabeza. ¿Vale? Saber qué service mesh necesitas, saber qué cert manager necesitas, saber toda esta parte de complejidad que añade realmente a lo que sería un orquestador de contenedores. O sea, es una ¿Vale? logística, digamos que un poco compleja. Hay que tener muchas cosas en cuenta para poder que funcione de forma correcta. Sí. Eh,
puedes pensar Kubernetes como una plataforma de contenedores, como sería Docker Swarm, por ejemplo. Podrías pensarlo como una plataforma de microservicios, pero realmente Kubernetes también puede tener alojado o ejecutar monolitos. Y podrías decir que es como una nube pequeñita que puedes montarte en tu casa. O sea, puedes tener muchas cosas, pero realmente es mucho más. Lo que pasa es que eso, lo importante de Kubernetes no solo lo que es la herramienta en sí, la plataforma en sí, que es Kubernetes, sino todo el ecosistema que ha creado a su alrededor. Todas estas herramientas, Dapper, Keda, Knative, todo lo que ha creado alrededor de Kubernetes para poder operarlo con más, podríamos decir más fácilmente, pero que al contrario ha hecho que la introducción a Kubernetes o al mundo, al ecosistema Kubernetes se haga más complejo. Claro. Porque lo que tienes es muchas opciones donde escoger. O sea, quieren abarcar tantas cosas que su aprendizaje se dificulta un poco, ¿cierto? Sí. Listo, Almo. Pasándonos, digamos que al lado del tema de la nube, entornos elásticos, Kubernetes como tal lo podemos definir como una herramienta, ¿cierto? Una plataforma. O una plataforma. Ok. Sí. Entonces, ¿qué serían los entornos elásticos? ¿Qué es la nube? ¿O cómo se relaciona Uh, entonces Kubernetes con la nube? ¿A qué huelen las nubes? Vale, siempre me ha gustado. ¿A qué huelen las nubes? Las nubes huelen a Linux. Las nubes, básicamente, puede haber nubes privadas, nubes públicas. Realmente una nube, podemos decirlo que es una infraestructura de servicios, ¿vale? De hecho, tenés el IaaS, ¿no? Puedes tener una plataforma de servicios, infraestructura como servicios, todos estos acrónimos, ¿no? De SaaS, PaaS, IaaS. Sí. Vale, la nube, así como lo entendemos la mayoría, es un servicio en Internet en el que tú puedes alojar tus aplicaciones, tus productos. Las nubes públicas como AWS o Azure o Google Cloud, lo que te permiten es tener también productos o ya servicios creados que tú puedes simplemente desplegar con una licencia y ya lo gestionan ellos. O sea, tú puedes gestionar, una nube sería el Office 365, ¿no? Eso está en la nube, tú lo que puedes decirle es, vale, me lo gestionas tú, Microsoft, pero está desplegado entre mi infraestructura. Y pago por ese servicio, ¿vale? Ahí está el kit de la cuestión, que tú pagas por un servicio. Claro. ¿Por qué tenemos la nube o qué nos ha llevado la nube? Que a lo mejor aquellos servicios que hace 20 años teníamos en un data center propio, que íbamos con un cable al data center y nos metíamos al ordenador, pues ahora realmente tú no tienes esa flexibilidad. Está gestionado por Microsoft, por Google o por Amazon. Hace poco estuve conversando con un amigo sobre eso y él me decía, antes teníamos nuestros servidores en el sótano, ahora están en el sótano de alguien más y tenemos que pagar para usarlos. Justamente. O sea, de hecho, lo que decía sería, bueno, si lo gestiona Microsoft, yo no necesitaré tener a gente que gestione mi plataforma. Pero sí, porque necesitas gestionar lo que gestiona Microsoft. Nuestro rol ha pasado de ser aquellos sysadmins que iban con el cable y que estábamos... a mí me regalaban, por ejemplo, un forro polar o un plumas, porque entrar al data center era muy frío. Sí. Entonces siempre nos regalaban algo así con nuestro cable y entrábamos como ingeniero de sistemas. Y ahora lo que haces es este rol de DevOps, que DevOps es una cultura y tal, que puede ser un Platform Engineer, un Site Reliability Engineer, que lo que hace es gestionar cómo se gestiona ese servicio en la nube. Ok. No vas con el cable, pero sí que sabes cómo están. Así es. Sí que lo monitorizas. Y si es con Kubernetes, muchos más cables entonces vas a necesitar ahí para poder que todo funcione. Pelines. De hecho, los cables los podemos traducir a pipes. Y hay muchos pipes dentro de Kubernetes.
Listo, Almo, ¿cómo cuando entra todo el tema de la nube, de toda esta infraestructura en entornos elásticos, el uso de Kubernetes, cuál es el cambio más significativo que incluye usar Kubernetes cuando nosotros vamos a hacer una prueba de performance? El cambio más significativo es saber que tus criterios de validación cambian. Tu criterio de validación, voy a hablar, esto es como las historias de la abuela. Hace 12 años, no tanto, 12, 14, 16 años, yo tenía un Oracle, un Exadata de 1 millón de euros, mucho dinero de aquellas, ¿vale? En el que nuestro presupuesto de CPU era 6 meses vista. O sea, tú tenías que saber que si te faltaba CPU tenías que pedirlo con 6 meses de antelación. Entonces tus pruebas de performance tenías un criterio de validación claro, que era, ¿me cabe en la CPU que tengo ahora la base de datos o no me cabe? Ese era tu criterio de validación. ¿Qué pasa en un entorno elástico? Cuando nos movemos a algo elástico, a algo escalable, a una plataforma escalable o elástica, no tenemos ese criterio de validación tan estricto. Podemos tener CPU, podemos tener disco, podemos tener memoria, recursos a un clic, a un slide, pagando con una visa oro. Sí, exacto. ¿Vale? Con tu visa. ¿Cuál es tu criterio de validación entonces? Pues que tu coste no se dispare, que estés ajustado al presupuesto. Tu gran criterio de validación y tu gran cambio realmente es el budget, es tu presupuesto. Ese yo para mí es el mayor cambio. Porque eso finalmente escala automáticamente. Ya tienes que empezar. Era como antes que uno llegaba y ejecutaba las pruebas de performance en una máquina que estaba en la oficina de nuestro cliente, lo tumbábamos y listo, ya supimos el límite. En este caso, eso, la prueba sube y aumenta y aumenta y aumenta y eso escala y escala y escala. Y bueno, el problema es después a fin de mes con la factura. Bueno, normalmente escala hasta cierto límite que suele ser la base de datos o el disco, ¿vale? Pero bueno, eso también tienes que sufrirlo en algún momento haciendo pruebas. Pero sí, básicamente ahora es el gran cambio de mentalidad. Tienes que saber cómo escala, qué necesitas para escalar, cómo va a escalar, cuánto tarda en escalar. Y ese es el gran cambio de mentalidad. Muy bien. Almo, todas estas empresas, lo que son Microsoft, Azure, perdón, Google, AWS, con todos sus servicios en la nube, ¿por qué la gente está considerando Kubernetes como tendencia? ¿Qué hace Kubernetes que el no usarlo, o mejor dicho, por qué usarlo es una ventaja, un beneficio? Hay un momento en el que tú quieres ser agnóstico de la cloud. Quieres ser... no tener lo que se llama en la industria un vendor lock. No te quieres acoplar a un vendedor único. Si se cae AWS tu región, puedes saltar a Google Cloud o puedes saltar a Azure o puedes saltar a VH o lo que quieras. Esa es la gran motivación de irte a Kubernetes, porque lo que decíamos al principio, ¿no? Es portable. Tú puedes llevarlo a cualquier tipo de nube, lo puedes tener en local, lo puedes tener en cualquier sitio. Y es fácilmente escalable. No vas a depender de un tercero que te esté poniendo un servicio como un ECI o en AWS o no te ponga una web app en Azure. Que siempre hay que mirarlo, porque a lo mejor sí que no tienes el suficientemente volumen para irte a Kubernetes y con una web app o con una EC o una EC te sirve, una EC2 te sirve y no necesitas irte a algo más complejo. Pero si ya cuando empiezas a escalar y a tener microservicios y a tener una complejidad, sí que normalmente intentas facilitarte tus problemas. Y entonces esa facilitación, o que te facilite o te haga que sea más fácil enfrentarte a esos problemas con toda la capacidad que tiene del ecosistema de herramientas y todo esto, pues Kubernetes te lo da. Pero para mí básicamente también es el vendor lock. O sea, no me quiero atar a Azure. Si me quiero ir a otro, cojo mi Kubernetes y me lo llevo a otro lado. Ya está. No tengo por qué pensarme mucho más. Cambiaré a lo mejor el motor de las máquinas virtuales, pero con un cambio mínimo puedo llevarme de un sitio al otro mi infraestructura sin tener un vendor lock.
Ok. Y si estoy utilizando diferentes proveedores de servicios en la nube, pues sí, funciona transparente. Sí, es completamente portable. Ok, perfecto. Almo, la redundancia, esa palabra, ¿cómo juega en todo esto? Vale, siempre hay lo de HA, High Availability, tiene dos patas. Una es la georreplicación y la otra es la redundancia. La georreplicación en caso de un disaster recovery, cuando tienes un plan de desastre en el que se cae una región entera o se te cae un vendor entero, una cloud entera, y tú tienes otra cloud que te facilita el no caerte. O sea, te vas a otra región porque hay una inundación en Europa, en Centro Europa, en Alemania, y los datacenters de Azure o de AWS se caen. Pues te vas a un datacenter en las Islas Británicas, por ejemplo. Ok, Es replicación para un desastre recovery. Y luego Kubernetes o la cloud también, o sea, lo que es, te da redundancia dentro de una misma región. Tú puedes usar distintas máquinas, distintos hosts dentro de la misma zona, lo que se llama availability zones. Lo que hace que si uno de tus sistemas se cae, tú tienes los otros. Eso lo que impacta es en tu uptime, en tu SLO, SLA de disponibilidad. Si tienes un 99,99 o un 99,5, tendrás una redundancia, una replicación que te permita tener pues 52 minutos de caída, un 99,99, un 98, por ejemplo. Eso lo que es, el único impacto, uno, es coste. También tienes que saberlo, si tienes georreplicación, redundancia, no sé qué, lo que estás aumentando es el coste de tu producto, de tu infraestructura, claro. y saber que tienes una cosa que se llama, un concepto que es el error budget. Estamos hablando siempre de presupuestos. ¿Cuánto tiempo puedo estar caído? 52 minutos con un 99,98, creo que es. Pues esos 52 minutos al año, pues los usas en lo que quieras. Claro. Si te caes, pues lo tienes. Y eso es la georreplicación a lo mejor no necesitas estar georreplicado. No necesitas saber que si se cae Ámsterdam, mi servicio, bueno, pues puedo tardar una hora en levantar otra región, porque lo tengo en infraestructura como código, con Terraform, con Helm, con lo que sea, y puedo levantar inmediatamente otro, y puedo estar caído durante una hora, que sé que tarda la infraestructura en levantarse. Puede Ok. ser que seas crítico y no puedas caerte. Entonces sí que tienes que estar replicado. O puedo tener pues un sistema de alta disponibilidad para que el usuario no se afecte ni un minuto. Podría ser o no. Para que un usuario no se vea afectado un minuto, tu visa oro tiene que ser muy alta. Tienes que tener petróleo. Literalmente. O sea, tienes que darte cuenta que no hay ningún servicio que no se vea afectado ni un solo minuto. O sea, ni Google Search se ve afectado. O sea, siempre tienen algún downtime. 99, lo máximo es como 99,9999, los 5 9, que es como el ideal. Eso no lo Claro. alcanza nadie. O sea, muy poquita gente. AWS se cae una región y tienes otra a la que balancea. Te hace el failover a otra región. O sea, tú lo que puedes es mitigar siempre, minimizar esa sensación de caída. Y que en vez de verse afectado el 100% de tus usuarios, se ve afectado un 25% porque lo tienes georreplicado y redundado, o que se vea un 50% porque lo tienes georreplicado. Entonces lo que haces es minimizar para jugar con ese error budget que te trae del SLA. El tema de la georreplicación o digamos que la distribución geográfica de esos data centers eh, es la analogía perfecta a cómo funciona un Content Delivery Network. O Sí. también se ve afectado por los temas de la latencia, dependiendo de la distancia en donde se encuentre ubicado en esos servidores, también me va a afectar la latencia de mi aplicación. Lo que pasa es que date cuenta que normalmente uno de los servicios que tienes que tener delante de tus servicios, de tus data centers, es la CDN, es la Content Delivery Network, para evitar justamente eso. Entonces, estamos hablando aquí de cloud computing y de edge computing. Tú vas a tener que tener una CDN para que tus usuarios, para que tu enrutamiento sea mucho más rápido. Claro. Es una de las cosas también que, por ejemplo, Azure te garantiza, Azure, AWS, Google Cloud, te garantiza que una vez dentro de su network, tienen menores latencias que si estás por internet.
Entonces, si tú tienes una federación de unas colas entre Estados Unidos o, bueno, sí, entre la costa este de Estados Este. Unidos y Europa, pues tu latencia es mucho menor porque va por el cable este del Atlántico que tienen ellos puestos. Entonces, lo que te garantizan es que tengas una latencia menor, que sigas Claro. por Internet. O sea, tienes el Edge Computing, ¿no? Que es esta parte de CDN, bueno, y más cosas, que la CDN tienes toda la parte de network, enrutamiento, todas estas cosas. Ok. Bien, ya que estamos hablando de latencia y que hemos mencionado que el tema más importante cuando estamos haciendo pruebas de performance en la nube es el budget, ¿cuáles serían como el top 5 de las métricas más importantes que cuando hacemos una prueba de performance en una arquitectura en la nube deberíamos tener en cuenta nosotros como performance testers? Yo mis outputs en las pruebas de performance, lo primero es saber qué regla tengo que aplicar para escalar. ¿Vale? Porque eso no lo tienes por defecto. Puedes decir, escalo en base a CPU, escalo en base a mensajes, escalo en base a memoria. ¿En qué tienes que escalar? ¿Cuál es el recurso que estás utilizando en tus pruebas, en tu servicio, que es el que me va a indicar cómo tengo que escalar? Y eso creo que es lo primero que tienes que detectar. Ok, Voy a escalar en base a CPU, a lo mejor es una cola en una base de datos que usa memoria en una SQL o en una Redis y no usa CPU. Entonces no puedes escalar en base a CPU, nunca va a escalar. Entonces tienes que cambiar de sistema de escalado. Y para eso, por ejemplo, Kubernetes tiene varias formas de escalado, de autoscaling. Tiene la horizontal, la vertical, la de clúster. ¿Vale? Tienes varias formas de escalar. Y en la nube lo mismo. En la nube puedes escalar instancias o puedes escalar el servicio, lo que es el host. Tienes lo mismo, pero siempre tienes que especificar la regla. Entonces, ese es el primero. El segundo, la segunda métrica, que va a ser el coste, y que tiene mucho que ver con el Edge Computing, con la parte de CDN, es la concurrencia que vas a tener. Porque a lo mejor sí que van directos, tus usuarios van directos a tu sistema, pero lo normal es que pasen por una CDN y entonces tu número de conexiones es un proxy al fin y al cabo, que lo que va a hacer es agrupar conexiones y tirarlas hasta tu sistema. claro. Y vas a tener una latencia. Con lo cual, eso es otro, concurrencia en número, o sea, saber cuántos usuarios concurrentes vas a tener correlado a número de requests que van a hacer en paralelo. Número de requests por segundo, número de usuarios concurrentes. Otra cosa que tienes que saber es, hemos hablado de escalado, de concurrencia, de latencia. Claro. ¿Dónde van a estar tus servicios? Tendrás normalmente, si estás georreplicado o redundado, lo que vas a tener es un DNS por delante, o vas a tener un gateway, un API gateway o algo por delante que lo que va a hacer es balancear de alguna manera tu servicio, tus clientes en base a unas reglas, a unas políticas de balanceo que suelen ser IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino y FQDN, ¿no? Y dominio. En base a eso se va a escalar. Tú imagínate que tú estás en costa este de Estados Unidos y tu servicio por X decisión decide que te va a mandar al norte de Europa. Y vas a tener la latencia de todo el Atlántico. Claro. Son 200 milisegundos. Un round trip de 200 milisegundos. Cuando realmente debería de decirte que te va a enviar por Edge a Europa o te va a enviar al data center de Estados Unidos. Eso, las pruebas de performance, hay que tenerlo muy bien definido porque tienes que hacer flux de DNS para que pueda ir variando entre una zona. Cuando tú no tienes ni muchas IPs y no eres un usuario reales, y tienes un cliente de K6 o un cliente de JMeter o un cliente de lo que sea, te vas a ver con eso y lo que vas a tener que hacer es flux de DNS para obligarle a balancear. Claro. Entonces eso lo tienes que... Muchas veces tú eres el propio cuello de botella de por qué solo me está yendo una región. Mal. Ese es el tercero, ¿no? El de balanceo. O sea, cómo escalar, cómo balancear. Y el otro no me acuerdo cuál había dicho, pero bueno. Las otras, pues... sí, la concurrencia. Concurrencia, balanceo, escalabilidad. Y las otras dos, yo diría un acaso el presupuesto de qué estás vendiendo, cuál es tu negocio,
cuál es la criticidad de tu negocio y saber el coste de estoy vendiendo o no estoy haciendo nada, no tengo revenue, tengo un 1% de PIFAU, de revenue, y realmente me está costando cada transacción €1 o $1, a lo mejor no merece la pena. Tengo Claro. que hacer una mejora o no necesito estar georreplicado o no necesito lo que sea, o sea, tu coste. Y la otra, cuánto tardas, y sobre todo si tienes un sistema crítico, cuánto tardas en arreglarlo. Eso es muy importante. Vamos a fallar y hay que estar preparado para fallar. En la nube es muy importante hacer caos. Muy importante. Porque sabes que tu infraestructura, que no está manejada por ti, que no tienes un cable para ir abajo y de hacerle un botonazo, En algún momento sabes se que va a va a caer. fallar. Sí, en algún momento se va a caer. Por mantenimiento del cloud provider que tengas, por lo que sea. Se puede caer. Entonces tienes que saber cuánto es el mean time to repair. ¿Cuánto tardo en repararlo? ¿Cuánto tardo en replicar mi región? ¿Cuánto tardo en restituir el servicio? Yo, para mí, esas serían las 5 más importantes. Hay muchas más, pero Sí, no, pero con esa digamos que ya nos damos un brochazo muy general de la importancia de este tema, incluso cuando los clientes aún así sienten que no necesitan pruebas de performance. ¿Cómo les vendemos a esos clientes que sí lo necesitan? O sea, aparte de mencionarles estas métricas, ¿cuál sería como el argumento para poder nosotros entablar una conversación con esos clientes y decir, esto es importante? yo suelo empezar por una cosa que puede sonar muy mal, pero suelo empezar por hacer... Hay una herramienta que se llama Web Page Test, que lo que te permite es compararte con tu competencia. Entonces, no será la primera vez que vendo un producto diciendo, es que Amazon lo vende más rápido. Ok, En mi caso puro es, mira, es que benchmark. Aldi lo vende así. Es una comparación tal cual, visual, en la que te dices por latencia, es que fulanito lo vende más rápido. Con lo cual, míralo, porque si él lo vende más rápido, el usuario va a ir a por ti, va a por él. Claro. La otra es decirle, o sea, para mí las tres grandes pilares del performance: la escalabilidad, la disponibilidad y la confiabilidad, ¿no? Availability, scalability, reliability. Sí, Si un usuario, cuando va a hacer un pago, por ejemplo, es el caso más claro, no confía en el servicio de que se va a realizar un pago, no va a volver a esa plataforma. claro. ¿Vale? Entonces tienes que ser disponible. Si yo te pongo un ejemplo, que el otro día lo decías, porque yo trabajé en un servicio de streaming aquí de hecho en toda Sudamérica y en España, que era de parte de Telefónica, Movistar TV. Mi criterio de validación era que el gol que se dijera, porque estábamos en los campeonatos del mundo de fútbol de Brasil de 2014. Ok, Mi criterio de validación es que la gente que estuviera viendo por televisión de pago el partido de fútbol no cantaran el gol antes de que nuestra plataforma online lo estuviera retransmitiendo. Entonces, no, porque si no queda un poco mal, ¿no? De gol, no, sí, eso pasa muy seguido. tal cual. Sí, pasa. Entonces, ese era nuestro criterio de validación, que es realmente la confiabilidad y disponibilidad. Mi servicio tiene que estar disponible tan rápido como esté el de la competencia, porque si no se van a ir. Claro, a nosotros nos tocó hacer esas pruebas, pues no tenía ese mismo criterio de validación, pero nos tocó hacer las pruebas en DirecTV, en el Mundial de Rusia. Y digamos que uno tiene retos interesantes con todo ese Sí, tema del streaming. El streaming el streaming es un servicio muy particular. sí, es un servicio divertido. Almo, ahorita mencionaste que la latencia en el Atlántico era de 200 milisegundos. ¿Eso es algo medido o es un estándar o cómo es? El round trip, yo lo sé por lo que es el cable de conexión que hay entre Estados Unidos y Europa de Telefónica, porque yo trabajaba antes para Telefónica, entonces ese round trip lo tengo bastante medido, ¿vale? Es 200 de ida y vuelta, ¿eh? O sea, no es solo una ida, es ida y Ok, vuelta el round trip, son unos 180-200 milisegundos.
Y es por ese cable. A lo mejor, lo que te digo, si tú mides dentro de una CDN o dentro de un propio cloud, sé, por ejemplo, que Azure te lo rebaja como a 50 milisegundos entre una cosa y la otra. Toda esa parte de enrutamiento está bastante más mejorada, con lo cual no tienes ese estándar. Lo de siempre, si vas a probar algo y lo tienes enrutado y sabes cuál es tu ISP y cómo lo va a enrutar, haz una prueba de latencia. Siempre. Es lo que tienes que hacer siempre. Claro. Algo muy bueno, y en toda la arquitectura en la nube, siendo Kubernetes agnóstico, el tema del monitoreo, ¿cómo implementas el monitoreo? ¿Con las herramientas propias de cada nube? ¿O también hay herramientas agnósticas para hacer observabilidad? Eh, Normalmente lo que tienes es que la salida, el output, el SDK, el cliente, como lo quieras llamar, de cada una de las nubes, pues tiene sus peculiaridades, ¿no? Tienes la de Azure, por ejemplo, que es Azure Insights, con Azure Monitor, tal. Tienes las de el CloudWatch, ¿no? Que se llama la de AWS. Sí. Eh, con lo cual, en algún momento vas a tener que tirar de esas, de esa, de esas time series, de esos datos, Sí. de esos fuentes de datos, por así decirlo. A mí lo que me gusta es tener una única fuente o un único sitio, una plataforma de observabilidad única en la que representar esos datos, en la que tú puedas poner fuentes de distinto origen. Por ejemplo, si tienes Kubernetes y usas Prometheus, pues usar Prometheus con Thanos y todo lo que sea por delante, o usar la propia del cloud y siempre representarla. Pero, y esto es algo que últimamente, bueno, desde el último año yo estoy metida en ello, estamos trabajando fuertemente, que es ir al estándar. El estándar o lo que la industria ahora mismo quiere conseguir como estándar, que es OpenTelemetry. Y OpenTelemetry está soportado por la mayoría de los lenguajes. Hay algunos que están más maduros, otros menos, que tienen un cliente, un SDK o un cliente más o menos maduro. La mayoría de los lenguajes maduros, Java, .NET, Golang, tienen un cliente de OpenTelemetry ya creado y ya maduro, por así decirlo, en el que tú puedes hacer la observabilidad de una forma estandarizada. Entonces yo creo que la industria tiende a eso, igual que tiendes a tener algo que es vendor lock, que es agnóstico de la cloud, que es agnóstico de la plataforma, tiendes a tener una observabilidad que sea agnóstica de tu plataforma, agnóstica de tu servicio. Y en este caso es OpenTelemetry. Para mí es una muy... es una... es un estándar muy importante dentro de la industria que necesitábamos. Lo típico de dónde empiezo a medir la latencia. La mido en el el time to first byte, la mido en el TCP connect, ¿dónde la mido? Todas estas cosas que dices, vale, pues ahora tengo un estándar. Ahora sé dónde empieza a medir todo el mundo. Dónde está el HTTP, el TCP, dónde voy a empezar en el stack de TCP, dónde voy a empezar a medir para que interviene el cliente. A partir de ahora ya lo sé, porque tengo ese estándar. Y siempre lo voy a medir igual, ya sea .NET, ya sea web, ya sea Kotlin en una aplicación Android, ya sea Swift en una aplicación de iOS, me da igual, lo voy a medir siempre igual. ¿Y OpenTelemetry es estándar o es una herramienta? OpenTelemetry es un estándar. Ok, que lo usan, que lo están empezando a implementar varias herramientas. Sí, o sea, tú tienes un SDK y lo que hacen las herramientas tipo Dynatrace, New Relic, Datadog, lo que hacen es tener un colector, Una gente. una plataforma de observabilidad, un agente que lo que hace es representar esos datos estándar en OpenTelemetry. O sea, tú lo que puedes hacer es el volcado de esos datos de tu cliente SDK, de los datos los vuelcas en una de estas plataformas, en una APM en el que más te gusta, en el flavor que más te motive. Ok, o sea, funciona, o sea, aparte de ser un estándar, funciona como dashboard para poder recolectar la información de los No, no, diferentes no, 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 agentes. lo único que tienes ahí son datos. Ah, ok, listo. Escupe datos. ¿Sabes? Él escupe datos. Ahí, cómo te lo montes tú es otra cosa. O sea, si tú quieres tener un influx DB para
para almacenarlo, si lo quieres tener en disco, si lo quieres tener en una PM, si lo quieres tener, eso ya te lo haces y te lo comes. El OpenTelemetry es un estándar que te dice qué es lo que tienes que medir y cómo lo tienes que medir. La implementación de ese estándar es el SDK, el cliente. Y luego cómo explotes esos datos ya como quieras. Ok, Puedes tener el stack de Grafana con Grafana Loki, Grafana Mimir, Grafana Tempo, que son trazas, logs y métricas. Puedes tener Dynatrace, en el que tú tienes, envías los datos de OpenTelemetry y tienes tu plataforma de APM. Puedes tener New Relic, Datadog, lo que quieras. Que esa es tu plataforma en la que lo observas. claro. Pero OpenTelemetry es un estándar, no tiene nada más. Siendo ¿es un estándar solo para la nube? ¿O cómo funciona eso en un sistema monolito? Para cualquier cosa, tú quieres tener un monolito que lo tienes en .NET, te coges el SDK de .NET y le dices, escúpeme las métricas en OpenTelemetry y ya está. Y ya lo tienes. Ahora, donde lo pintes y lo colores es cosa tuya. Pero tenerlo lo tienes. Los datos los vas a tener. Ah, ok. Digamos que el sistema monolítico es hacer, pues como digamos que lo antiguo en cuanto a la evolución de la tecnología, sigue siendo factible poderlo instrumentar. Sí, sí, sí. Lo que tú a lo mejor aquí no vas a instrumentalizar directamente, no lo vas a poder instrumentar y tienes que entrar en el código a poner el start, el stop en cada uno de los sitios que quieras medir. Pero es factible. O sea, a lo mejor tu SDK, como tienes un código muy viejo, tu SDK no está para esa versión. Imagínate que estás en, yo qué sé, en NetBeans 1 o algo así de Java. Pues no lo vas a tener. Lo vas a tener para las últimas versiones. Pero siempre puedes entrar en el código y decirle, vale, pues empieza aquí, start, stop, cada uno de los eventos que quieras medir. Ah, ok, entiendo. Almu, para garantizar de pronto como un enfoque en la consistencia de la calidad que estamos entregando con estas arquitecturas, incluir estas ejecuciones en performance continuos en un pipeline, automatizar todas esas pruebas, ¿cuál sería el mejor enfoque? Yo lo hago siempre en dos, o sea, a nivel de CI/CD, bueno, una pipeline como siempre, y tengo un enfoque que es hacerlo en dos partes. Porque yo distingo mucho lo que son los benchmarks y las pruebas de carga, por así decirlo, que las pruebas de performance de dimensionamiento, que tardan, son pesadas, etc, Claro, etc. Entonces, en cualquier entorno, shift left, ¿no? Shift lo más left, lo más sí, pronto posible, en tu máquina, en tu local, cada vez que hagas un commit, lanzas una prueba con un usuario que te haga la transacción, ya está. Mides cuánto tarda y lo tienes. Es una baseline. Y lo tienes constantemente, continuo. Entonces, lo que hacemos es tener un CI que cada día o con cada commit o con cada release en la nightly build lance una prueba muy básica en un entorno no escalado. Que sea de dev, de staging, de QA, el que quieras. sí, Pero eso lo que te marca es una tendencia. Lo que te va a enseñar es un trend de tu performance. Y luego ya cuando tengas una salida a producción, una salida, una release, la release de cada 15 días, sí que tienes que hacer un dimensionado de todo va correcto, lo tengo bien dimensionado, vete a producción y lánzalo. Lo que pasa que eso ahora mismo nosotros ya lo tenemos como que no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos una política de deployments transparente. Un Canary Release, un Blue Green, un Rolling Update en Kubernetes. Todo esto casi que no necesitas hacer la dimensionamiento. Lo necesitas hacer cada mucho tiempo, cuando va un producto nuevo, pero lo normal es que hagas un Canary y digas, ¿cómo va? ¿Va bien? Sí, pues a la tira para adelante. ¿Vale? O sea, las pruebas, lo que yo siempre digo con Leandro, ¿no? De shift right, vete sí, a producción, que es ya tu fuente de verdad. Tú vete a producción, haz caos en producción, tira a producción, haz canary releasing, haz lo que quieras, hazlo producción. Lo que tienes que medir es que si lo tiras, lo vas a levantar en 5 minutos, lo tienes levantado. ok. Cuando tengas eso, que sea el ideal, que no lo tiene muchas cosas, no lo tenemos. Nosotros tampoco lo tenemos. Algún microservicio sí, pero no toda la plataforma. Cuando tengas eso, estás casi que te puedes ir a Bali a trabajar desde las Seychelles.
desde allí tranquilamente y decir, voy a trabajar, le voy a dar al botón y ya está. Pero que es una tranquilidad, es un reliability, es confiar en tu producto y confiar en tu trabajo. Claro. Bueno, Almu, ya estamos llegando al final del episodio. Para aquellos que están dando sus primeros pasos en el tema de performance, en entornos elásticos, en las nubes, ¿qué consejo les darías? Que prueben mucho el local primero. Si van a estar con Kubernetes, pues que se instalen su Minikube, su K3, lo que quieran. Que trabajen mucho, jueguen mucho. Que intenten estar al día de todo el ecosistema de herramientas, pues Service Mesh. Es que ahora mismo hay un drama, un pequeño drama con un Service Mesh, con un producto de la CNDF. Y que no tengan miedo a cambiar, o sea, y que hagan benchmarks de todo. Hay tantas cosas. O sea, yo una de las primeras cosas que hice o que me di cuenta o que dije, bueno, voy a hacer, es, por ejemplo, en la Ingress de Kubernetes, que es por donde entra el tráfico. Tú tienes muchos y diversos productos que tienes que... En el ecosistema de productos, puedes hacerlo con Nginx, puedes hacerlo con Envoy, con HAProxy, con lo que quieras, puedes hacer esa capa de enrutamiento. Haz una prueba, para eso estamos. O sea, parte de nuestro trabajo es ser testers, ¿no? Pues haz un test, prueba, comprueba, mira a ver qué te viene mejor, si te viene mejor Nginx, si te viene mejor Envoy, si te viene mejor HAProxy, cuáles son las características de cada uno. Entonces, para mí siempre es test, 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 test y más test. Que tienes una arquitectura ARM de CPUs en ARM, pruébalo contra AMD. O sea, AMD contra Intel, lo que quieras. O sea, prueba. Pero prueba todo el rato. Muy bien. Almo, como este episodio, digamos que en el tema del mundo de la producción de video va a salir para allá producción en el futuro. Cuando este episodio salga en vivo, ya vamos a tener disponible para todas las personas en Latinoamérica y en el mundo la mentoría de Performance 360. Y en esa mentoría vamos a contar con clases de Kubernetes, entornos elásticos, cómo crearlo desde cero. Démosle un pequeño tráiler ahí a las personas de qué tratarán esos workshops. Pues el workshop de Kubernetes empezará desde cómo instalar un minikube en tu local para poder jugar y divertirse. Empezaremos con la API de Kubernetes, que es kubectl, simplemente a crear objetos dentro de Kubernetes, a crear pods, a crear services, a crear lo que sea, a crear binding roles mediante manifiestos. Va a haber mucho YAML, súper divertido, con el YAML para arriba y para abajo. Pero sobre todo eso, que no tengamos miedo. Lo bueno de Kubernetes, de poder hacer, es que tienes un Kubernetes destroy y volver a empezar. O sea, no tengas miedo, vuelve a empezar. Si te equivocas, lo destruyes y vuelves a empezar. Y eso, hacer tests y cómo poder escalar, cómo podemos tomar decisiones opinadas, correctas, para saber qué producto podemos escoger para nuestro... O sea, qué tipo de herramienta podemos usar para nuestro servicio. Lo que os decía, ¿no? Si cojo Nginx o Envoy o HAProxy o lo que sea, en la Ingress, si cojo Linkerd o Istio para el Service Mesh, si cojo Cert Manager o lo que sea para la parte de seguridad. O sea, intentaremos dar una serie de benchmarks, de comparativas entre los distintos productos del ecosistema. Excelente, Almo. Así, poca cosa. No, muchísimas gracias. Espero que este entrenamiento, este podcast y toda esa información les guste mucho. Almu, muchísimas gracias. Siempre voy a estar muy agradecido por tenerte aquí conmigo, compartiendo y enseñando todos estos temas. Gracias a ti por invitarme, por permitir que hable tanto. Y sigue así, que siempre necesitamos más gente que hable de performance. Muchas gracias, Almu. Y a todos ustedes oyentes, gracias por unirse a nosotros en Efecto Performance. No olviden suscribirse a este podcast para que no se pierdan y conozcan las enseñanzas y experiencias de nuestros próximos super invitados.
Si están en procesos de aprendizaje de toda esta información, les va a ser muy útil porque aprender de la experiencia de las personas que ya recorrieron el camino es mucho más enriquecedor. Y si tienen la necesidad de aprender un contenido un poco más técnico, suscríbanse a mi canal John Performance IT y disfruten del emocionante mundo sobre pruebas de rendimiento y la evolución en la tecnología. Hasta el próximo episodio. Hasta luego.